Bueno, somos José Antonio Martínez López y Rubén Rodríguez Cardos y vamos a presentar la segunda práctica de diseño de sistemas inteligentes que consiste en la ejecución de un algoritmo de clasificación. La práctica la hemos dividido en una introducción donde explicamos en qué consisten los datos, sobre todo, y también en el método seguido para evaluar estos datos y conseguir un pronóstico para un año a partir de los años anteriores. El objetivo de esta práctica, como ya he dicho, es predecir el número de casos de dengue en dos ciudades distintas que están en dos zonas distintas del planeta. Una está en África y la otra está en Brasil. Los datos son proporcionados por Dave Data y el algoritmo que se nos ha sido asignado para la predicción es KNN. El método seguido por nosotros para esta práctica se divide en las siguientes etapas, como podemos ver, y es preprocesamiento de los datos, la extracción de las características, un entrenamiento con los datos de prueba, predicción y posteriormente la exposición de los resultados. El método seguido, el preprocesamiento de los datos, se ha llevado a cabo eliminando datos erróneos, innecesarios y redundantes, y se ha hecho a través de la librería Pandas para Python. Hemos decidido qué datos eran irrelevantes y a través de esta librería pues los hemos eliminado. Al tratarse de dos ciudades en dos localizaciones tan distintas, los datos se dividen entre ellas, puesto que los datos de una ciudad no influyen directamente en la otra, ni el contrario, de modo que se analizan como si fueran dos elementos totalmente distintos. Los datos para entrenamiento erróneos, innecesarios o redundantes se eliminan porque son un número pequeño, pero los datos para test son modificados y se les asigna un valor por defecto, porque son necesarios para poder llevar a cabo la posterior predicción. Las características descartadas inicialmente son el año, aunque se debe tener en cuenta más adelante, pero el año en principio es más bien una etiqueta más que un dato, y la fecha de inicio de la semana, puesto que no aporta nada a la predicción. Al trabajar con datos de distintas medidas se debe llevar a cabo una normalización. Sin embargo, hay datos que no se deben normalizar, puesto que es necesario que mantengan el valor que tienen. Los datos son el año, la semana del año, no del mes, de las 52 semanas del año, el número de semana y los casos totales. El año, como ya he dicho, se utilizará de etiqueta para identificar la predicción anual. Antes de pasar a las siguientes fases, nos encontramos con datos con un número elevado de características, unas con más peso que otras. Para ello es necesario llevar a cabo una extracción de las características más importantes. Para obtener dichas características hemos hecho un uso del algoritmo Random Forest, creando un total de 10 árboles binarios y eliminando el corte en profundidad para obtener hojas con la mayor pureza posible. El resultado ha sido donde vemos que la semana del año es el que más peso tiene. El reanálisis del dew point temp K, que es la temperatura diurna. La temperatura diurna, las precipitaciones, NWI, que es la coordenada geográfica norte y también la humedad específica en el aire. Una vez llevado a cabo la selección de características, mediante, como hemos dicho, el algoritmo de Random Forest, vamos a pasar a realizar el entrenamiento del algoritmo, y más siendo el algoritmo de KNN el que se va a utilizar, puesto que KNN necesita de unos parámetros específicos y la fase de entrenamiento es de gran importancia. Para llevar a cabo la ejecución del algoritmo de KNN de forma correcta necesitamos dos valores específicos, el valor óptimo de K y la forma de medir la distancia. Para conseguirlo en este caso nosotros hemos hecho una validación lineal cruzada. Una validación lineal cruzada teniendo en cuenta el tiempo, puesto que existe el parámetro temporal y tenemos que tenerlo en cuenta. Para ello, como existen datos desde 1999 hasta 2010, hemos decidido que los datos para entrenamiento sean los datos entre los años 1990 y 2006
y los datos de test serán los años entre 2007 y 2010. Después de llevar a cabo esta validación cruzada lineal, teniendo en cuenta el factor temporal, hemos obtenido que el valor óptimo para K es 7, es decir, que K contará con los 7 vecinos más próximos y una medida uniforme para la distancia con los vecinos. Una vez que hemos llevado a cabo el entrenamiento, es decir, que ya disponemos del modelo de los datos, podemos llevar a cabo una predicción sobre los mismos. Lo primero que se debe hacer en este caso es cargar los datos de test que son proporcionados por Driven Data, que son totalmente distintos a los datos utilizados para el entrenamiento. Hay que tener cuidado y no confundir con los datos de test del entrenamiento y los datos de test con los que vamos a hacer la predicción, puesto que son datos distintos. La librería de scikit-learn para Python proporciona una implementación del algoritmo de KNN, por lo que la predicción es un proceso bastante sencillo. Además, también dispone de otros métodos, como por ejemplo calcular el error cuadrático medio que se ha cometido para poder ir ajustándolo. Una vez que se han obtenido los nuevos casos, pues generamos un archivo CSV para poder ser evaluados en la plataforma de Driven Data. Y finalmente, se hace una exposición de los resultados. Los resultados se guardan tanto en el archivo CSV que se manda a Driven Data, como en archivos de texto y en archivos de gráficas, como la que podemos ver a continuación, en la que se muestran los números de casos reales que se han dado anteriormente en la ciudad de San Juan, como los casos que nosotros hemos predicho. Los resultados obtenidos en Driven Data, después, en el mejor de los intentos, han sido los siguientes. El MAE se establece en 27,83 puntos, la posición es la 932 y el usuario con el que se han subido los datos es Rubén _Rodríguez _Carlos. Gracias por su atención.